En esta oportunidad trataremos de explicar un diseño de una mezcla de concreto por el método módulo de finura. Como sabemos, pues, el objetivo principal de realizar un diseño de una mezcla de concreto es básicamente determinar las proporciones o cantidades relativas de los materiales que hay que emplear en la mezcla, es decir, la cantidad de cemento, la cantidad de agregados fino y grueso y la cantidad de agua. En otros casos, pues, la cantidad de aire que hay que incorporar, algunos aditivos, etcétera. De modo, pues, que se obtenga un concreto adecuado para un uso determinado. Muy bien, y este diseño lo realizaremos en dos partes. La primera parte consistirá en el desarrollo de cada uno de los pasos, es decir, explicado cálculo por cálculo, de modo que se entienda cuál es el proceso adecuado que se sigue, y en una segunda parte lo desarrollaremos a través de una plantilla en Excel elaborada por Ligmat. Muy bien, veamos entonces cuáles son los requerimientos que nos indican para proceder a realizar el diseño. Nos dice que se desea calcular las proporciones de los materiales integrantes de una mezcla de concreto a ser empleada en las vigas y columnas de un edificio de departamentos a ser construido en la ciudad de Trujillo, Perú. Las especificaciones de la obra indican: no existen limitaciones en el diseño por presencia de procesos de congelación, presencia de ion cloruro o ataques por sulfatos. La resistencia en compresión de diseño especificada es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado a los 28 días. La desviación estándar es de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La condición de colocación requiere que la mezcla tenga una consistencia plástica y el tamaño máximo nominal del agregado grueso es de 1,5 pulgadas. Muy bien, los materiales: cemento. El tipo de cemento a utilizarse es para usos generales donde no se requiere propiedades especiales. Por lo tanto, utilizaremos un cemento Portland tipo 1 andino, cuyo peso específico es de 3,15 gramos sobre centímetro cúbico. Agua será agua potable, agregado fino, con un peso específico de masa de 2,64 gramos sobre centímetro cúbico, absorción de 0,7%, contenido de humedad de 6% y módulo de finura de 2,8. Y el agregado grueso con un tamaño máximo nominal de 1,5 pulgadas, peso específico de masa de 2,68 gramos sobre centímetro cúbico, peso seco compactado de 1.600 kilogramos sobre centímetro cúbico, absorción de 0,5%, contenido de humedad de 2% y módulo de finura de 7,68. Muy bien, con todos estos datos indicados procedemos entonces al desarrollo de cada uno de los pasos que se siguen en este diseño. Muy bien, cabe indicar que los pasos que se siguen en este diseño de mezclas por el método módulo de finura es casi exactamente igual a los pasos que se siguen por el método ACI, a diferencia de uno o dos pasos pues que cambian y que vamos a explicar en su momento. El resto es casi igual. Muy bien. Veamos entonces, en el paso número 1 se tiene la determinación de la resistencia promedio. Sabemos que siempre al momento de realizar un diseño, siempre se diseña con un factor de seguridad. Es decir, por ejemplo, en este caso nos piden realizar el diseño para una resistencia de 210, pero no se diseña para esa resistencia, sino para una resistencia mayor. Y esa es la que lo vamos a calcular en este paso. Existen diferentes formas de acuerdo a los datos que se tienen, pero básicamente son dos los más comunes. Uno es cuando no se tiene registros de resistencia de probetas correspondientes a ensayos anteriores. En ese caso se utiliza la tabla número 1, en la que a la resistencia que nos piden diseñar se adiciona una cierta cantidad de resistencia, dependiendo en el rango en el que se encuentre. Muy bien, y la otra forma es cuando tenemos pues registro, es decir, tenemos una desviación estándar de la compañía, que es el caso en el que nos encontramos, ¿no? En este caso, la desviación estándar que nos dan como dato es 20. Por lo tanto, utilizamos las siguientes fórmulas, ¿no? Existen dos fórmulas, que es igual a la resistencia que nos piden diseñar, que es de 210, más
1.34 por la desviación estándar, que en nuestro caso es de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y esto es igual a 237 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y con la siguiente fórmula, que es igual a 210 más 2.33 por la desviación estándar de 20 menos 35, que da igual a 222 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De los dos valores seleccionamos el mayor, es decir, 237 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, esta será la resistencia con la cual diseñemos. En el paso número 2 tenemos la selección del tamaño máximo nominal del agregado, que nos dan también como dato que es de 1,5 pulgadas. En el paso número 3 tenemos la selección del asentamiento. También nos dan en la parte inicial que nos piden una consistencia plástica, cuyo asentamiento pues le corresponde de 3 a 4 pulgadas. En el paso número 4 tenemos el cálculo del volumen unitario de agua. Para eso hacemos uso de la tabla número 3. Y pues como en nuestros datos nos especificaron que no hay problemas de congelamiento, nos ubicamos en la parte superior de esta tabla y ingresamos con el asentamiento, que fue de 3 a 4 pulgadas, y el tamaño máximo nominal del agregado grueso de 1,5 pulgadas, y tenemos pues un volumen unitario de agua de 181 litros sobre metro cúbico. En el paso número 5 tenemos el cálculo del contenido de aire, en este caso simplemente aire atrapado. Utilizaríamos la tabla número 5 cuando se necesitaría incorporar aire, es decir, cuando tengamos pues alguna exposición por problemas de congelamiento, ¿no? Exposición suave, moderada o severa. En ese caso utilizamos esta tabla. Pero en este caso utilizaremos únicamente la tabla número 4 con aire atrapado, ¿no? Ingresamos con el tamaño máximo nominal del agregado grueso de 1,5 pulgadas y pues la tabla ya nos da un 1% de aire atrapado. Muy bien, en el paso número 6 calculamos la relación agua-cemento. En este caso, la relación agua-cemento será únicamente por resistencia. La relación agua-cemento se puede calcular por resistencia y por durabilidad. Por durabilidad, cuando hay exposiciones, por ejemplo, exposición a agua dulce, agua de mar, etc., o exposición exclusivamente a sulfatos, ya sea moderada, severa, muy severa. Y la relación agua-cemento por resistencia, que puede ser pues sin aire incorporado o con aire incorporado. En este caso únicamente utilizamos la tabla número 6, ¿no? Concreto sin aire incorporado, ingresamos con la resistencia promedio de 237 kilogramos sobre centímetro cuadrado y nos ubicaríamos entre 200 y 250. Entonces interpolamos, decimos que para 200 corresponde una relación agua-cemento de 0,70, para 237X y para 250 de 0.62. Y realizando el cálculo tenemos una relación agua-cemento de 0.64, únicamente por resistencia. En el paso número 7 tenemos el cálculo del factor cemento. Para eso hacemos uso de la siguiente fórmula. Factor cemento es igual al volumen unitario de agua de 181 litros sobre metro cúbico entre la relación agua-cemento calculada en el paso anterior de 0.64. Y tenemos un factor cemento de 282.813 kilogramos sobre metro cúbico. Necesitamos también el factor cemento en bolsas sobre metro cúbico. Para eso dividimos 282.813 kilogramos sobre metro cúbico entre el peso de una bolsa de cemento, que es de 42.5 kilogramos. Y tenemos un factor cemento de 6.7 bolsas sobre metro cúbico. En el paso número 8 tenemos el volumen absoluto de pasta. ¿Qué es lo que conforma la pasta? Pues el cemento más agua más aire. Para el cemento lo calculamos a través de la siguiente fórmula. Cemento es igual al factor cemento entre el peso específico del cemento. El factor cemento fue de 282.813 entre el peso específico del cemento de 3.15 por 1000 para convertir pues a kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos cemento igual a 0.09 metros cúbicos.
Agua, de igual manera, el volumen unitario de agua de 181 litros sobre metro cúbico entre el peso específico del agua de 1 por 1000 para la respectiva conversión. Y tenemos agua igual a 0.181 metros cúbicos. El aire está en porcentaje, que fue del 1%, simplemente lo convertimos a decimales, dividimos 1 entre 100 y tenemos 0.01 metros cúbicos de aire. Sumamos todos estos volúmenes absolutos y tenemos 0.281 metros cúbicos de volumen absoluto de pasta. Muy bien, conocidos entonces los volúmenes de cemento, agua y aire, se procede a calcular el volumen absoluto global en el paso número 9. Esto es igual a 1 metro cúbico menos la sumatoria de volúmenes absolutos anteriores de 0.281 metros cúbicos y tenemos un volumen absoluto global de 0.719 metros cúbicos. En el paso número 10 tenemos el cálculo del valor de M y grado de incidencia del agregado fino y agregado grueso. Este paso es lo que hace la diferencia del diseño de mezclas por el método ACI. Para eso hacemos uso de la tabla número 9, módulo de fineza de la combinación de los agregados. En este caso necesitamos conocer el tamaño máximo nominal del agregado grueso, que es de 1,5 pulgadas, y el factor cemento en bolsa sobre metro cúbico, que nos salió anteriormente de 6.7. Por lo tanto, tendremos que interpolar. Decimos que para 6 le corresponde un M de 5.56. Para 6.7 es lo que queremos calcular. Y para 7 de 5.64. Realizamos la interpolación y tenemos un valor para M de 5.62. Seguidamente, entonces, el grado de incidencia del agregado fino y agregado grueso se calculará con la siguiente fórmula. La incidencia del agregado fino será igual al módulo de finura del agregado grueso menos el valor de M calculado anteriormente. Todo esto sobre el módulo de finura del agregado grueso menos el módulo de finura del agregado fino por 100 para convertir a porcentaje. Entonces necesitamos como dato el módulo de finura del agregado fino, que es de 2.80, del agregado grueso de 7.68 y el valor de M calculado anteriormente de 5.62. Muy bien, reemplazando los datos entonces en la fórmula, tenemos un porcentaje de agregado fino de 42.21% redondeado igual a 42% y un porcentaje de agregado grueso pues será igual al 100% menos el 42% ya que le corresponde al agregado fino, siendo el porcentaje de agregado grueso de 58%, ¿no? Es decir, entre los dos porcentajes de agregados hacen el 100%. Muy bien, en el paso número 11 tenemos los volúmenes absolutos de los agregados. Volumen absoluto del agregado fino y volumen absoluto del agregado grueso. El volumen absoluto del agregado fino será igual al porcentaje del agregado fino de 42% en decimales 0.42 por el volumen absoluto global calculado anteriormente de 0.719. Realizamos la multiplicación y tenemos un volumen absoluto para el agregado fino de 0.302 metros cúbicos. Y el volumen absoluto del agregado grueso de igual manera será igual al porcentaje del agregado grueso en decimales de 0.58 por el volumen absoluto global de 0.719. Multiplicamos y tenemos pues un volumen absoluto para el agregado grueso de 0.417 metros cúbicos. Seguidamente, en el paso número 12 tenemos pesos secos de los agregados. El peso seco del agregado fino será igual al volumen absoluto del agregado fino calculado anteriormente de 0.302 metros cúbicos por el peso específico del agregado fino de 2.64 por 1000 para la respectiva conversión, y esto es igual a 797.280 kilogramos sobre metro cúbico de peso seco de agregado fino. Muy bien, de igual manera el peso seco del agregado grueso será igual al volumen absoluto del agregado grueso calculado anteriormente de 0.417 metros cúbicos por el peso específico del agregado grueso de 2.68 por 1000 para convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, y multiplicamos y tenemos pues un total de 1117.560 kilogramos sobre metro cúbico de peso seco de agregado grueso. Muy bien, en el paso número 13 tenemos ya entonces los valores de diseño de mezcla. Cemento
283 kilogramos sobre metro cúbico. Este es el dato del factor cemento. Agua de diseño de 181 litros sobre metro cúbico. Este dato es del volumen unitario de agua. El agregado fino seco, calculado en el paso anterior, de 797 kilogramos sobre metro cúbico. Y del agregado grueso seco, de 1118 kilogramos sobre metro cúbico. Cabe indicar que estos agregados están en estado seco. Seguidamente, en el paso número 14, tenemos la corrección por humedad del agregado. Sabemos que las proporciones de los materiales que integran la unidad cúbica del concreto deben ser corregidos en función a las condiciones de humedad, tanto del agregado fino como del agregado grueso, a fin de obtener pues los valores a ser utilizados de forma correcta en la obra. Entonces tenemos para agregado fino un contenido de humedad de 6% como dato. Por lo tanto, entonces el peso húmedo del agregado fino será pues 797 kilogramos sobre metro cúbico por 1 más 0.06, que es el contenido de humedad, ¿no? Es decir, le vamos a sumar su contenido de humedad del agregado fino al peso seco del agregado fino. Y tenemos pues un peso húmedo del agregado fino de 844.820, redondeado al entero de 845 kilogramos sobre metro cúbico. De igual manera, para el agregado grueso tenemos un contenido de humedad de 2% como dato, y el peso húmedo del agregado grueso será pues igual a 1118 kilogramos sobre metro cúbico, esto por 1 más 0.02, que es el contenido de humedad, es decir, a este peso seco le sumamos este porcentaje del agregado seco. Y tenemos pues un peso húmedo del agregado grueso de 1140.360, redondeado al entero, de 1140 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, siguiendo en este mismo paso, en corrección por humedad del agregado, calculamos la humedad superficial de los agregados. La humedad superficial del agregado fino será igual a la resta del contenido de humedad menos el porcentaje de absorción, es decir, 6% menos 0.7%, y tenemos más 5.3% para el agregado fino de humedad superficial. La humedad superficial para el agregado grueso será igual al contenido de humedad de 2% menos el porcentaje de absorción de 0.5%, y tenemos un resultado de más 1.5%. Entonces, ¿cuál será el aporte de humedad de los agregados? Humedad superficial del agregado fino será igual al peso del agregado fino, pero en estado seco, es decir, 797 kilogramos sobre metro cúbico, por la humedad superficial que aporte el agregado fino, pero en decimales de 0.053, y esto será igual a 42.24, redondeado al entero, a más 42 litros sobre metro cúbico. Es decir, esta cantidad es lo que aporta de humedad el agregado fino. Humedad superficial del agregado grueso será igual también al peso en estado seco del agregado grueso, de 1118, por la humedad superficial que aporta el agregado grueso de 1.5% en decimales, 0.015, y esto es igual a 16.77, redondeado al entero, será igual a 17 litros sobre metro cúbico, que también aporta el agregado grueso. Como podemos ver, es fundamental indicar pues los signos en el cálculo de la humedad superficial de los agregados, ¿no? Como aquí el contenido de humedad es mayor a los porcentajes de absorción, pues estos resultados salen positivos. Si salieran negativos, pues aquí ya los resultados también salieran negativos. Y finalmente, al realizar la suma, en este caso, por ejemplo, vemos que la suma es de 59 litros sobre metro cúbico. Por lo tanto, si el resultado sale positivo, quiere decir que los agregados aportan humedad al concreto. Por lo tanto, el cálculo del agua realizado inicialmente, que fue de 181 litros sobre metro cúbico, no es el correcto. Se le tiene que restar lo que aporta los agregados. Decimos entonces que agua efectiva será igual a 181 litros sobre metro cúbico menos 59 litros sobre metro cúbico, y esto es igual a 122 litros sobre metro cúbico de agua ya efectiva, agua correcta. Si el resultado aquí saldría negativo, pues se le tendría que sumar, ¿no? Eso quiere decir que los agregados absorben humedad, no aportan, por lo tanto se tendría que sumar.
Entonces decimos que los pesos de los materiales ya corregidos por humedad del agregado a ser empleados en la mezcla de prueba serán pues cemento, lo mismo 283 kilogramos sobre metro cúbico, agua de diseño ya será igual a 122 litros sobre metro cúbico, agregado fino húmedo de 845 kilogramos sobre metro cúbico y agregado grueso húmedo de 1140 kilogramos sobre metro cúbico. Estos valores pues se obtuvieron en el paso 14 en la corrección por humedad de los agregados, ¿no? Muy bien, y en el paso número 15 tenemos ya la proporción en peso. Aquí tenemos que dividir a todos los materiales entre el peso del cemento. Para el peso del cemento siempre será la unidad, ya que se tendrá que dividir peso de cemento entre el peso de cemento. 1. Luego el orden es agregado fino, 845 entre 283, que es el peso del cemento, siendo este resultado igual a 2.99. Luego el agregado grueso de 1140 entre el peso del cemento de 283, siendo igual a 4.03. Y luego el agua de 122 entre el peso del cemento pero en bolsa sobre metro cúbico de 6.7 y tenemos 18.21 litros por bolsa. Por lo tanto, la relación agua-cemento de diseño será la que calculamos por resistencia de 0.64 y la relación agua-cemento efectiva será igual a 122 entre el peso del cemento de 283, siendo este resultado igual a 0.43. Esto entonces será la relación agua-cemento ya corregida de 0.43. Y finalmente ya entonces en el paso número 16 tenemos el peso por tanda de un saco. Para esto necesitamos conocer cuánto es el peso de una bolsa de cemento. En este caso, según la norma técnica peruana, pues el peso de cemento es de 42.5 kilogramos. Entonces, para el cemento, simplemente multiplicamos la unidad por el peso del cemento, 42.5, y tenemos 42.5 kilogramos. Agua efectiva es la misma, 18.21 litros por bolsa o por saco. El agregado fino húmedo será igual a 2.99 por 42.5, siendo esto igual a 127.08 kilogramos por saco o bolsa. Y de igual manera el agregado grueso húmedo de 4.03 por 42.5, siendo esto igual a 171.28 kilogramos por saco o bolsa. Y finalmente pues lo que vendría a ser la aplicación. Necesitamos quizás por ejemplo calcular la cantidad de material para un determinado volumen. Por ejemplo para 3 probetas cilíndricas que quizás necesitamos ensayar en laboratorio. Entonces tendríamos que conocer las dimensiones de las probetas. Sabemos que las probetas generalmente tienen un alto de 30 centímetros y un diámetro de 0.15 metros o 15 centímetros. Entonces, haciendo uso del diámetro, que es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, todo eso por la altura y por la cantidad de 3, tenemos un volumen de 0.02 metros cúbicos. Entonces, para calcular la cantidad de cemento, agua, agregado fino y agregado grueso, necesitamos los valores en kilogramos sobre metro cúbico. Y decimos que para cemento entonces será pues la multiplicación de 283 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen. De igual manera para el agua, 122 por el volumen, para el agregado fino de 845 kilogramos por el volumen y para el agregado grueso de 1140 kilogramos por el volumen. Y a todos estos materiales, pues, como sabemos, es necesario adicionarle un porcentaje de desperdicios, en este caso el 5%, y para eso entonces multiplicamos 5.66 por 1.05, ¿no? Y tendremos ya aquí los materiales que se necesitan para 3 probetas cilíndricas en este caso. Muy bien, ahora realizamos el mismo diseño de mezcla, pero a través de una plantilla en Excel elaborada por Ligmat, en donde veremos que únicamente con solo ingresar los datos ya tenemos nuestro diseño listo. Veamos entonces, la resistencia especificada es de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el tipo de estructura vigas o columnas, la consistencia plástica, tenemos aquí para consistencia seca, plástica o fluida, condición de exposición sin aire incorporado. Puede ser que tengamos con aire incorporado. Si es con aire incorporado, pues tenemos que indicar aquí el grado
de exposición, ¿no? Grado de exposición suave, moderada o severa. En este caso es sin aire incorporado. Condiciones específicas de exposición, sin condición específica también para nuestro ejemplo, pero si en caso tuviéramos alguna condición de exposición como baja permeabilidad, expuesto a congelamiento o corrosión, seleccionamos y aquí tenemos que indicar el tipo de condición especial, expuesto a agua dulce, agua de mar, etcétera, ¿no? En este caso, sin condición especial. Concreto, expuesto a soluciones de sulfato, indicamos sí o no. Si es sí, por ejemplo, tenemos que indicar la condición, ¿no? Si es despreciable, moderada, severa o muy severa. En este caso, no tenemos concreto expuesto a soluciones de sulfato, como lo indica el problema. Desviación estándar, en este caso sí tenemos que es de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si en caso no tuviésemos, simplemente presionamos suprimir, porque si colocamos 0, pues lo toma en cuenta y el dato ya saldría erróneo. En este caso, si tenemos es de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El asentamiento, pues, para una consistencia plástica le corresponde de 3 a 4 pulgadas. Eso sería entonces todos los datos que se ingresan en la parte de requerimientos. Materiales, nos indica que el cemento a utilizarse será Portland tipo 1 andino, por lo tanto elegimos un cemento andino tipo 1, cuyo peso específico ya pues sale automáticamente, ¿no? Si en caso el cemento que utilizamos no se encuentra presente aquí, tendríamos que elegir cualquier otro tipo de cemento, pero que tenga el mismo peso específico, ¿no? Para que el cálculo sea el correcto. Muy bien, agua potable. Y aquí ingresamos los datos del agregado fino y agregado grueso. Muy bien, agregado fino, peso específico 2.64, absorción 0.7%, contenido de humedad 6%, módulo de finura 2.8. El agregado grueso, tamaño máximo nominal de 1,5 pulgadas. Aquí tenemos para los demás tamaños, simplemente tenemos que seleccionar el peso específico 2.68. El peso seco compactado 1600, absorción 0.5, contenido de humedad 2%. Y aquí el dato que hace la diferencia con el método ACI es que este método también considera el módulo de finura del agregado grueso. Si se han podido dar cuenta, pues en el método ACI no es necesario contar con este dato de módulo de finura del agregado grueso, pero en este método sí, de 7.68, entonces el módulo de finura para el agregado grueso. Muy bien, eso sería todo lo que se tiene que ingresar y automáticamente ya tenemos todos los datos calculados. Vamos a ver si son los correctos. Tenemos aquí el paso número 1 entonces, que nos sale 237, aquí también 237, tamaño máximo nominal 1,5 pulgadas. El asentamiento de 3 a 4 pulgadas. El volumen unitario de agua, veamos, volumen unitario de agua de 181 litros, el aire 1%. Veamos la relación agua-cemento de 0.64. Si en caso tuviésemos aquí relación agua-cemento por durabilidad, y ya sea por exposición o por exposición a sulfatos, la relación agua-cemento de diseño que toma es el mínimo valor, ¿no? de las tres relaciones agua-cemento que se tienen, pero en este caso únicamente tenemos por resistencia de 0.64. Muy bien, el factor cemento de 282.813, exactamente igual, en bolsas sobre metro cúbico de 6.7. Muy bien, seguimos entonces comparando el volumen absoluto de pasta para cemento de 0.09, agua, aire igual, y una sumatoria de volúmenes absolutos de 0.281 metros cúbicos. Muy bien, el volumen absoluto global de 0.719 metros cúbicos, el valor de M de 5.62, es decir, ya esta plantilla realiza la interpolación respectiva. Continuamos entonces, aquí a los porcentajes de agregado fino, 42% redondeado ya, agregado grueso 58%, como pueden ver. Los volúmenes absolutos para fino de 0.302 metros cúbicos, para agregado grueso de 0.417 metros cúbicos. Muy bien, exactamente igual. Continuamos entonces realizando la comparación. En el paso 12 tenemos los pesos secos de los agregados. Para agregado fino 797.280
y para agregado grueso 1717.560, exactamente igual entonces. Y los valores de diseño de la mezcla, pues para cemento 283, para agua 181, para fino 797, para grueso 1118. Muy bien, exactamente igual. La corrección por humedad de los agregados. Tenemos para agregado fino 845, para agregado grueso 1140. Muy bien. Y la humedad superficial de los agregados, pues, como pueden ver, para fino más 5.3%, para grueso 1.5% y la sumatoria es 59 litros sobre metro cúbico, ¿no? Aquí entonces eso es lo que tenemos que restar al volumen unitario de agua y tenemos un agua efectiva de 122 litros sobre metro cúbico. Por lo tanto, aquí ya tenemos los pesos de los materiales ya corregidos, ¿no? Para cemento, agua, agregado fino y agregado grueso, que es exactamente igual. Seguidamente la proporción en peso. ¿Cuánto nos sale? 1, 2.99, 4.03, 18.21. Muy bien. De igual manera la relación agua-cemento de diseño y efectiva, exactamente igual. Los pesos por tanda de un saco, también igual para cemento, agua, fino y grueso, ¿no? Y pues finalmente la cantidad de material para un determinado volumen. En este caso, por ejemplo, para 3 probetas cilíndricas indicamos la cantidad, indicamos en este caso la altura de la probeta de 30 centímetros y el diámetro de 0.15, ¿no? Y aquí elegimos el volumen si es cilíndrico con área o cilíndrico con diámetro, ¿no? En este caso con diámetro, y tenemos un volumen de 0.02 metros cúbicos. Y aquí ya la cantidad pues de cada uno de los materiales que se necesitan para estas 3 probetas cilíndricas o para el volumen que se indique. Adicionamos un 5% de desperdicios y tenemos la cantidad de material con un 5% de desperdicios en este caso. Muy bien. Aquí también pueden encontrar en la plantilla todas las tablas que se utilizan para este método. De igual manera las fórmulas. Aquí también pues se indican las tablas o fórmulas que se trabajan en cada uno de los pasos. Muy bien, esta plantilla lo pueden solicitar a través de los comentarios o por el correo que les dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias, espero haberles explicado de forma clara en qué consiste este diseño de mezcla de concreto por el método módulo de finura de los agregados. Muchas gracias.